Gracias por la sintonía, Carlos Pacchini desde Panamá. Delcy Rodríguez se confirma. Delcy Rodríguez con la designación del Tribunal Supremo de Justicia, con los tiempos, todo coincide de que Delcy Rodríguez va a renunciar. Y Delcy tiene que renunciar simplemente para poder ser candidata a unas elecciones presidenciales. ¿Y cuándo va a ocurrir eso? Primero tenemos que ver el mapa exactamente cómo se está dando. El 1 de mayo cierra el comité. Hemos visto que hay una inscripción que acaba el 1 de mayo y inicia hoy 24 de abril, que son para el comité de postulaciones, ¿verdad? Sobre todo del Tribunal Supremo de Justicia. Esa inscripción se cierra, ¿verdad? Con 10 o 13 representantes y luego el 1 de mayo, una vez que se forma ese comité, se lanza la convocatoria pública para candidatos a magistrados. Es decir, estamos viendo que es una inscripción para miembros del comité de postulaciones. Esto está verificado. Y por supuesto que luego que veamos eso, enseguida vemos otro movimiento que coincide perfectamente. Del 1 de mayo, ¿verdad? Hasta 30 días hay una convocatoria pública para los magistrados y luego de eso vienen 15 días de impugnaciones. Luego el comité envía la primera preselección al Poder Ciudadano, que tiene 10 días para su lista. Luego a la Asamblea Nacional. Tenemos que ver la fecha muy bien. 1 de mayo cierra el comité y se instala. 3 de mayo, comité arranca. 4 de mayo, convocatorias a magistrados. 3 de junio, cierra la convocatoria, ¿verdad? 30 días después. El 4 de junio publican la lista de candidatos. Quisiéramos que fuera más rápido, pero parece que eso se ve de una manera express, pero se va de otra manera también de la parte que ellos pueden utilizar de la Constitución. Y luego que vencen las impugnaciones, 20 de junio va a Poder Ciudadano. 30 de junio, Poder de Ciudadano envían a la Asamblea Nacional. Y del 1 al 10 de julio, la Asamblea Nacional entonces vota por estos magistrados. Y tenemos que verlo, qué casualidad que el cronograma mínimo llega al 3 de julio, la fecha límite constitucional de Delcy. De los primeros 60 días, que ya realmente ella no es legítima, ni lo fue desde antes, pero fue de facto. Y hoy hay que llamar a elecciones. Ellos lo que hacen es que para ganar tiempo desarticulan de todas maneras más al Tribunal Supremo de Justicia porque los están jubilando, etcétera. Y con eso entonces empieza esto. Pero no es coincidencia. ¿Por qué? Porque se instala ese nuevo Tribunal Supremo de Justicia en el mismo periodo donde vence por segunda vez la base legal de Delcy. Ya sabemos que una fue forzada. La otra serían 60 días más. Si la Asamblea lo hubiera solicitado, todo el mundo lo cuestiona, pero no lo hicieron y se dejan llevar por el Tribunal Supremo de Justicia. Entonces, cuando vemos esto confirma que Delcy está preparada para renunciar, para entonces lanzarse a una candidatura. Hoy hemos visto a un Diosdado Cabello vestido de azul. A veces vemos a Delcy vestida de colores que no sean el rojo, pero cuando María Corina Machado se pone el rojo, ella también. Una dice 20, otra dice llégate. Diosdado Cabello recibiendo rosarios, como si fuera una copia idéntica de María Corina Machado, porque ellos, dentro de todo, hay cuestiones psicológicas, pues que ellos necesitan alejarse de todo lo malo que ellos han sido durante 26 años, y la verdad es que eso no va a influenciar en nada, pero para Washington, cuando Washington ve estas cosas, pueden confundir. A cualquiera podrían confundir, se comienzan a vestir de celeste, azul, ¿verdad? Y no usan el rojo. Y bueno, y por supuesto que hemos visto, pues, Diosdado Cabello hablaba de la guerra invasora, ahora se rodea de rosarios, camisas claras, y ese cambio de piel busca anestesiar el rechazo que produce él a Delcy y la misma Delcy, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos en las encuestas están completamente muy abajo, quizás no llegan ni al 5% de intención de voto, y copian a María Corina Machado, admitiendo que la que lleva todo realmente, la dueña del discurso es María Corina Machado. Pero todo esto encaja en lo que estamos viendo. ¿Qué pasa?
Delcy no puede ser candidata sin renunciar. Hemos visto que sí se ha dado esa excepción que hubo con Maduro y Chávez, pero hay un analista que ya documentó muy bien el plan. Si Delcy formaliza su candidatura presidencial, Jorge Rodríguez, hemos dicho que asumiría como encargado durante la campaña para evitar que se combinen las funciones de gobierno y proselitismo. Y esto suena bastante lógico, pero el artículo 148 de la Constitución dice que nadie puede ejercer dos cargos públicos simultáneamente. Delcy fue presidente encargada, que no lo es, sabemos, pero si se postula como candidata, que sí podría hacerlo, tiene que dejar el cargo. Y si deja el cargo, se activa la cadena del artículo 233, que ella no puede transferirse a Jorge Rodríguez por decreto. Entonces, hemos visto que por eso están hablando de la presidenta de la Asamblea Nacional Legítima del 2015, Dinora Figuera, para que Jorge Rodríguez no vaya allá por decreto, porque la asamblea de él es la falsa. Porque es que, por más que sea, no estamos hablando que Jorge Rodríguez quiere ser candidato. No puede ocupar y reemplazar a Delcy Rodríguez. Ahora bien, sabemos que el FAR en Washington contrató Delcy, el abogado Jihad Samir, en California para representarla en su futura campaña política y una participación en las próximas horas. Eso ocurrió el 15 de abril, nosotros lo informamos. Cuando vemos que Venezuela vuela libre, en la peregrinación que se ha habido, utilizó un eslogan, con ese eslogan, una paloma blanca, etcétera, y básicamente está haciendo como una especie de campaña. Y cuando habla del aumento salarial el 1 de mayo, se espera de que se dé un aumento, algunos han hablado hasta de $150 ahora, y sería un primer gesto económico de campaña. De 30 centavos a $150, no sabríamos muy bien cómo la gente va a actuar, pero sabemos que lo que se requiere son 400 o 500 dólares. Así que, y cuando ella dice que tiene Delcy avanza, tú tienes mi confianza, por supuesto, parece que lo veían un poquito personalista y lo cambiaron por Venezuela vuela libre. Y es más genérico, más inclusiva. Y los lobistas republicanos en Washington, el registro de FARA, que es donde dice cuando hay una contratación de estrategas, ahí se sabe perfectamente que hay algunos que están vinculados incluso al Partido Republicano con el objetivo de suavizar la imagen de Delcy Rodríguez ante la administración de Donald Trump y al Congreso. Pero hay una trampa irresolvible. Provea señala que el acuerdo con la Constitución, ¿verdad? Según lo que dice la Constitución, un vicepresidente no puede ocupar la presidencia encargada por más de 180 días cuando hay ausencia temporal. Por eso que la Asamblea Nacional debería declarar ya esa ausencia absoluta y que se tienen que hacer las elecciones y se tendrían que dar ya. Pero cuando vemos que hay 180 días, porque no puede ser más de 180 días, entonces ellos agarran la parte que les conviene o que pueden decirlo porque debió haber sido la Asamblea y no lo hace, pero 180 días, cuando lo sumamos desde el 5 de enero, cae para el 4 de julio, un día después del 3 de julio que ya tenemos. Es decir, la trampa está perfecta. El Tribunal Supremo de Justicia se instala en julio y el plazo constitucional de Delcy vencería en julio. Y si quiere ser candidata, tiene que renunciar antes de ese julio. Y es exactamente lo que vemos. Por eso es que ella se prepara para renunciar. Ojo, aquí no hemos metido todavía a María Corina Machado, porque han quitado la ley de amnistía y han quitado una serie de cuestiones que es un caos controlado, pero sigue siendo un caos. ¿Por qué? Porque el miedo que nosotros todavía tenemos, algunos, es la posibilidad de que ellos vayan a tratar de entorpecer esto. Pero también sabemos que Delcy puede obedecer o no. Y si Delcy sí obedece, ella se tira como una candidata que pierde, porque no hay manera que ella gane, y simplemente eso va a ser lo único legítimo que ella va a tener, ser una candidata en ese momento. Sería lo único legítimo. Eso le da incluso una especie de inmunidad hasta creo que un año después de haber participado. Y también le permite entonces enfocarse como la oposición, así sean 3%. Ella quiere tener algo más allá. Pero desde el día después de la captura de Nicolás Maduro,
Delcy ha estado concentrado solamente en mantener el poder, asegurar su propia sobrevivencia política, y estos gestos recientes hacia una moderación cosmética encaminadas a mostrar una cooperación con Washington, en donde hay muchos que no saben si es cierto o no que ella va a cooperar o está engañando a Donald Trump, y muchos dicen que está engañando a Donald Trump, pero cuando vemos esto, Delcy ya sabe que tiene que irse y lleva semanas preparando su candidatura. Y la gente, al igual que yo digo que Delcy está aferrada al poder, pero Delcy sabe que el poder encargado se le acaba. Para nosotros se le acabó ya. ¿Por qué? Porque no se ha dado como es. El Tribunal Supremo de Justicia inventó algo forzoso para mantenerla allí en esos 3 meses porque tenían que hacerlo enseguida. Pero le dieron esos 90 días y cuando vence esos 90 días no dicen nada, sino que echan para atrás diciendo lo mismo. Ahora ese Tribunal Supremo de Justicia no existe porque lo están casualmente cambiando, pero eso indica muy bien. Ahora, ojo, todo esto tiene que ser coordinado, que ella se va a tirar. El problema es que ella vaya a escoger entonces a gente del Tribunal Supremo de Justicia, por eso que hablamos de John Barrett, que está allí en el momento preciso. Vemos que hay un cambio express, ¿verdad? Pero ahora que hemos visto muy bien, es que el problema que tienen ellos allá es que John Barrett llegó ayer y el Tribunal Supremo de Justicia que ella está diseñando podría no ser el Tribunal del Supremo de Justicia que Washington requiere o viceversa, ¿verdad? Y eso es lo que estamos viendo en este momento. Y lo hemos confirmado, el cronograma mínimo llega exactamente hasta eso. Eso significa que alguien, probablemente Estados Unidos, han puesto una base legal de Delcy, que a pesar de todas las cuestiones, ella no podría quedarse allí. Y esto tiene que ver con Marco Rubio. Solo que vemos, este es un escenario mínimo de lo que estamos viendo, ¿verdad? Que indica que cuando se abren las inscripciones hoy, es exactamente un tiempo que justamente vencería más o menos el 3 de abril. Ella tendría que renunciar antes. Y esto va pasando bastante rápido. Estamos en abril, ¿verdad? Viene mayo. Julio parece ser muy tarde, 3 de julio. ¿Quién va a aguantar hasta el 3 de julio? Pero si esto se hace, y sabemos que el Tribunal Supremo de Justicia, que los que sean nombrados allí, tienen realmente una independencia tocada por Washington, podríamos ver entonces que el artículo 233 se activa y Dinora entra, ¿verdad? Se convocan las elecciones, María Corina Machado regresa y Venezuela vota, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el 1 de mayo cierra, el comité se forma, los magistrados se postulan, las impugnaciones se procesan, el Poder Ciudadano evalúa, la Asamblea Nacional vota, los magistrados se instalan y se activa este artículo. Y por supuesto que esto justamente es cuando ellos están haciendo una campaña, porque la peregrinación es hasta el 1 de mayo, ¿verdad? Eso es también donde se cree que pueden agarrar y que Delcy tenga que renunciar antes, porque aquí estamos en un supuesto en donde todavía no sabemos hasta dónde Washington sí puede garantizar esto, porque ellos, este es el plan, para eso llegó John Barrett, con todo su precedente y todo lo que le hemos visto en su currículo, para eso llega, pero también vemos que ellos han buscado la manera máxima para demorarse un poco más de tiempo, y siempre lo van a hacer, y si hubiera algo más que ellos pueden hacer, lo harían, porque esta es la cuestión mínima, ellos pueden darle un poco de vuelta. Cuando juntamos todos los datos, el cronograma del Tribunal Supremo de Justicia, ¿verdad? Con vencimiento constitucional de Delcy el 3 de julio, con el viaje de María Corina Machado a Panamá el 15 de mayo con las actas, la reunión con COSAC y Dinora que hubo ayer o antes de ayer, con John Barrett en Caracas ya, el escenario que estamos viendo básicamente construirse en tiempo real es que el Tribunal Supremo de Justicia se estaría instalando con magistrados que deben tener y esperamos que tenga independencia, porque si no, sabemos que todo esto cae, en vez de Dinora Figuera, que asume como encargada, van a querer meter a un Jorge Rodríguez que es ilegítimo, ¿verdad? Y por supuesto que en este momento
por eso es que María Corina Machado parece que también sabe muy bien todo lo que viene, por eso que viene con las actas. Aquí a Panamá viene a ver a las actas como un instrumento de legitimación del proceso también. Porque también lo hemos dicho, igual si ella llega y se queda Edmundo González Urrutia, él es el presidente y punto, se queda ahí los años que hagan falta. Pero como se requiere, y eso fue como una especie de simplemente como un plan de contingencia, Edmundo, que todo eso da la legitimidad, permite que María Corina Machado llegue y también. Y la campaña de Delcy podría ir un poquito contra el plan de Rubio si ella no sigue las pautas. Y tenemos que ver. ¿Por qué? Porque el modelo para gobernar sin elecciones mientras se simula la legalidad es lo que ha estado haciendo Delcy Rodríguez. Y no se puede consolidar eso. Venezuela entraría a una nueva fase sin ruptura formal del orden constitucional. Eso se lo han dicho y es exactamente lo que Delcy ha intentado construir y es exactamente lo que John Barrett llegó ayer a desmantelar en Venezuela. No con discursos, sino con la supervisión de este proceso y se confirma con la reunión de Dinora Figuera y COSAC. Esto nos da bastante esperanza, pero no podemos en ningún momento permitir algo mínimo porque esto está muy frágil y está por verse. Ellos pueden esto ponerlo cada vez más lento y más lento. Pero la falta absoluta es el mecanismo que Delcy tiene miedo, pero va a tener que aceptar porque con el Tribunal Supremo de Justicia, más el 3 de julio, más la figura, ¿verdad?, que se inventó en enero para que Delcy gobernara, que se llama ausencia forzosa, que no existe en la Constitución, lo que sí existe es la falta absoluta en el artículo 233, y esta gente, ahora, bajo la supervisión de John Barrett, van a declarar que la ausencia forzosa de Maduro constituye en realidad una falta absoluta constitucional y la cadena legal cambia completamente. Ya no hay ausencia temporal que prorrogar, hay falta absoluta. Y eso, con las actas de María Corina Machado de Panamá, también hacen que la asamblea de Jorge Rodríguez se compruebe que ha sido creada bajo algo que tampoco ha sido legítimo, no fue legal, porque fue construido sobre un fraude, en donde ya han vuelto a rectificar que Nicolás Maduro es colombiano. Se lo preguntaron nuevamente a la misma gente del como decir, un tribunal electoral donde tienen todos esos registros en Colombia, y por supuesto que ahí se ha dado eso. Sabemos que antes a veces lo ocultaron, etcétera, pero ahí lo vemos. Entonces ya vemos el rol que tiene que ver con las actas para poder que esa asamblea de Jorge Rodríguez no exista. Jamás puede estar Jorge Rodríguez allí mientras que están en unas elecciones, y si se lo permiten a Delcy Rodríguez. Y el rol de Dinora, por supuesto, es una pieza que ya está en posición, sin operación militar y sin caos, solamente con base constitucional. La reconocen, presidida por Dinora Figuera, como el gobierno legítimo de Venezuela, y simplemente también hay falta absoluta, el artículo 233. Es decir, esto también se podría hacer desde la parte de la asamblea, ¿verdad? Pero se requiere que el Tribunal Supremo de Justicia también lo declare la falta absoluta, porque el 233, el artículo, activa a la presidenta de la Asamblea Nacional, que sería Dinora Figuera, ¿verdad? Y que la reconoce Estados Unidos, y Delcy sale. Dinora entra como encargada, convoca elecciones donde Machado se presenta. Eso es lo que estamos viendo. Entonces, Delcy sabe y está preparando su renuncia. Carlos Pasquini, desde Panamá, díganos aquí abajo qué opinan.